Verdaderamente es una gran alegría entrar nuevamente a sus hogares y compartir por un momento la palabra del Señor. Pero antes queremos saludar a las personas que han reaccionado a nuestros mensajes y a las transmisiones. Hoy queremos saludar pero muy cordialmente a uno de los mentores de nuestra vida, de los maestros que han dejado huella en nuestro ministerio. Nos referimos al doctor Samuel Berberian. Reciba un saludo, doctor, de parte de su alumno. También queremos saludar a Carol López y al pastor de jóvenes Benjamín Bach de Tecpan, Guatemala, a Brandon Morales, que nos escucha desde Nueva York, y a Rosa Lisbeth Segura López. Gracias por sus comentarios, gracias por sus reacciones. Esto nos anima a seguir adelante. El día de hoy queremos tocar un tema muy importante para nosotros, y es lo que tiene que ver con levantar cabeza después del COVID-19. Levantar cabeza después del COVID-19. Será muy interesante cuando volvamos a nuestras actividades habituales. La verdad es que tenemos 4 meses de no ir a la oficina y al templo. Así ocurre con los demás lugares, colegios, empresas, lugares de trabajo. La casa, nuestro reducido espacio, se ha convertido en nuestro mundo. Muchos ya están aburridos de tanto encierro y ansiosos para comenzar de nuevo. En este pasaje, David está regresando a su casa con todo su ejército para encontrarse con la ciudad quemada, sus bienes y su familia que había sido secuestrada. Entonces, ¿cómo hizo David para levantar cabeza ante semejante escenario de ruina y bancarrota? David dio 3 pasos muy importantes que también se pueden aplicar y contextualizar a nuestra vida hoy. Paso 1, coraje para enfrentar el problema. Primero estaba la pérdida personal. El versículo 3 dice: y he aquí que estaba la ciudad quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Había perdido sus bienes materiales, sus hijos y esposas. Eso solo bastaría para que una persona entre en crisis y se desespere. Pero David no tuvo tiempo ni para asimilar las pérdidas personales. Número 2, estaba la pérdida de su personal. Versículo 4, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron. Todos habían perdido lo que tenían. Esto conlleva a una pérdida emocional, y el texto sigue diciendo: hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Si se da cuenta, querido amigo, querida hermana, bendita Iglesia Logos, era tanto el impacto que le faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, que lloraron tanto tiempo y lo hicieron profundamente. Número 3, la pérdida de la credibilidad. El versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
Se refiere a que David estaba en grandes problemas, tenía mucha angustia y mucho temor. Hay gente que lo busca a uno no solo no para animarlo, sino para quejarse. Tienen la tendencia de echarle la culpa a otros. Y esto era lo que estaba pasando con David. El pueblo, ante la tragedia, estaba buscando un culpable y lo encontraron en David. Pero el verso 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Jehová. Eso es lindo, porque cuando hay problemas, no hay cosa más linda que acercarnos a Dios y Él nos fortalece. Paso número 2, sabiduría para entender el problema. En primer lugar, David buscó las personas correctas. El versículo 7 dice: y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec. Cuando uno está en problemas, debe de saber que el consejo que está obteniendo lo acerca y no que lo aleje más de Dios. Porque a veces vienen diferentes consejos, diferentes opiniones, pero no siempre son las de Dios. Observe que en este pasaje la Biblia dice que David buscó al sacerdote, la persona correcta. David buscó personas que lo motivaran y lo acercaran más a Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Número 2, usó los recursos correctos. El versículo 7b dice: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era una pieza de modo de chaleco que usaba el sumo sacerdote. El efod era considerado como la presencia de Dios en la vida de aquel que lo portaba. Era diseñado exclusivamente para el sumo sacerdote, quien rendía adoración en la presencia del Señor. Y el texto dice: que me acerques el efod. Este es el detalle más importante para recuperarse uno, para levantar cabeza. Indicaba que David quería estar cerca de Dios. Cuando hay situaciones difíciles, lo primero que uno debe de hacer es acercarse a Dios, no alejarse, sino acercarse a Dios. Número 3, consultó a la persona correcta. Mire, en momentos críticos debemos de consultar a Dios y no creernos los expertos. En este tiempo todo mundo se cree experto, todo mundo tiene el derecho de opinar, todo el mundo dice que debería de hacerse esto y lo otro, algunos le echan la culpa a uno y al otro, pero lo que no hacen es consultar a Dios. Pero el versículo 8 dice: y David consultó a Jehová. La expresión tiene que ver con indagar, con pedir prestado, con pedir consejo. Es decir, el término tiene que ver con una dependencia total del consejo y la sabiduría. En esta nueva etapa, que posiblemente esté ya para comenzar, la nueva normalidad después del COVID-19, lo importante es depender totalmente del consejo y la sabiduría de Dios. Paso 3. La fuerza para enfrentar el problema. En este pasaje encontramos importantes pasos de cómo Dios le dio la fuerza a David
para levantar cabeza. Y eso también tiene actualización para nosotros. El Señor nos está aconsejando a través de este pasaje cómo levantar cabeza. Uno, David tomó la decisión. El versículo 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Dios le dio la fuerza para tomar una decisión arriesgada y compleja. Partió con esa cantidad de hombres, pero en el camino se reduce. Él partió con 600 hombres y en el camino se reducen a 400. ¿Por qué? Porque Dios le da a entender que no es con su propia fuerza. No debemos de temer si ahora ya no contamos con los recursos o con el capital que teníamos antes de la pandemia. Y de hecho no los tenemos. Algunos no tienen empleo, otros cerraron la empresa, otros sus entradas han disminuido. Los recursos definitivamente han disminuido, pero hay que seguir adelante, hay que levantar cabeza. Esto es lo que nos enseña David en este pasaje. Número 3, tuvo convicción. Y el texto dice: y David siguió adelante con 400 hombres. Si notamos, David, en lugar de aumentar sus recursos, tenía menos. Los recursos habían disminuido, pero él seguía bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos de seguir adelante en los tiempos de crisis, en los tiempos de pérdida, en los tiempos complejos y complicados. Hay que levantar cabeza. Querida iglesia, seguidores preciosos, hermanos y hermanas, hay que levantar cabeza. Y con esto no termina la vida, con esto no se acaba todo. Vendrá el tiempo en que el Señor nos dará la oportunidad de levantar cabeza. Número 3, compartió la bendición. El versículo 11 dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, comió y le dieron de beber agua. Si ustedes miran, era un tiempo crítico. La ciudad había sido quemada, no había nada, pero lo que ellos tenían lo compartieron con otros. Y mire qué precioso, los versos siguientes señalan la manera en que Dios bendijo a David para lograr que levantara cabeza. El verso 19 dice: y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Querida hermana, seguidores, familia de la iglesia Logos, vamos a recuperar todo lo que se ha perdido. Es cierto que estamos en este en este intervalo en que decimos qué puede pasar, tenemos un poco de incertidumbre con el futuro, pero el Señor nos está pidiendo a usted y a mí que es tiempo de levantar cabeza, que vamos a levantar nuestra cabeza porque el Señor está con nosotros. Y de todas las cosas que él había perdido, todo lo recuperó David. Vamos a recuperar todo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, amigo, hermana e iglesia bendita, no nos preocupemos, vamos a recuperar todo. Eso es lo que dice la palabra del Señor y lo creemos firmemente porque Dios cumple lo que promete. Vamos a hacer una oración en esta hora, especialmente por aquellos que han tenido pérdida,
y que no están totalmente seguros de lo que va a suceder después del COVID-19, pero el Señor nos está mostrando el camino. Bendito Señor, en esta mañana voy a pedirte por todos aquellos que han perdido algo. Algunos han perdido a sus seres queridos. Otros han tenido grandes pérdidas en sus finanzas. Otros, Señor Jesús, han perdido su empleo. Otros, Padre, han perdido a un ser querido. Señor, otros han perdido sus empresas. Señor Jesucristo, pero tu palabra nos ha enseñado en esta mañana cómo levantar cabeza ante una pandemia, ante una peste o ante una tragedia. Lo creemos, Señor Jesucristo. Vamos a tomar la decisión correcta porque estamos consultando contigo. Bendice, Señor, a todos los que me están viendo, a todos los miembros por nombre propio de la familia Logos, a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de las redes. Padre, que recuperen sus pérdidas, que recuperen todo aquello que se le ha ido de las manos. Lo creemos en tu nombre. Gracias, Señor. Les invitamos a buscarnos en Facebook como Logos Ministerio, en YouTube como Logos Ministerio, y siga escuchando y viendo estos mensajes que fortalecerán su vida. Hasta la próxima transmisión.